Ahora sí lo tenemos del otro lado, decía Leandro Mora Alfonsín, él es economista, amigo también de muchos años y actualmente integrante de Futuros Mejores. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Ahora sí te escucho. ¿Cómo andas, ese querido? ¿La escucha ahí? Sabes que se te traba un poquito, pero te escuchamos Sí. bien. La mayor parte del tiempo te estamos escuchando bien. Esperamos que siga así. Bueno, ¿Cómo estás? perfecto. No Vamos a toques nada. confiar que. Bien, no me gustó lo de muchos años. Me parece Amigo de una muchos agresión años. gratuita la de los muchos años, pero sí, ya son 25 que nos conocemos vos y yo, así ¿En que serio? sí. A la Y sí, pucha. pensás, de 2000 para adelante, Bueno, sí, muchos del años. secundario Bueno, para adelante, son muchos años, Leandro. 25. Son muchos años que nos conocemos. Eh, Pero bueno, pero bueno, mirá lo que la bomba que me tiraste, me hiciste pensar en mi edad. Bueno, es la hablemos de misma los que la mía, futuros. así que listo. Sí, tal cual. Arranquemos. Hablemos de los Futuro, futuros futuro. mejores. Escúchame, quiero preguntarte a vos, primero que nada, por el acuerdo con Estados Unidos, que es la novedad, lo nuevo. ¿Nos va a convenir? Vos estuviste trabajando, de hecho, en el gobierno anterior en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Eh, este acuerdo con Estados Unidos, preacuerdo, que no se sabe, no se tienen los datos y los detalles, ¿nos va a convertir a nosotros en una potencia industrial? A ver, cuando uno habla de acuerdos internacionales, vamos con la información que tenemos y después con los escenarios posibles que se abren. Dale. Lo único que tenemos es el win, digamos, como se le dice, que es, y tenemos uno solo, que es el de Estados Unidos, que es lo que fue discutiendo con el gobierno argentino y que tendría que pasar por el norteamericano, por el Congreso norteamericano. Esa es la manera en la que debería circular, y una vez que tengamos los detalles tendríamos que ver qué cosas del acuerdo del lado argentino tienen que discutirse o no en el Mercosur, ¿sí? Eso es una de las cosas operativas a futuro. Lo que uno puede ver es, si lo ve en términos generales, la economía argentina viene siendo durante mucho tiempo una economía cerrada, con lo cual tener acuerdos con países complementarios o incluso competidores en algunos rubros es algo que no es algo malo per se. El tema es que vos tenés que meterte en el doble clic y ver si en esa letra chica, que es lo que se va a conocer, si hay mecanismos de compensación y mecanismos de temporalidad. Si uno piensa, por ejemplo, en un acuerdo, en el acuerdo que nosotros más tenemos todos casi de memoria, que conocemos muy fuerte, es el Mercosur. Sí. El Mercosur, que ya tiene 33 años, tiene en su concepción mecanismos de compensación para algunos sectores donde Brasil era mucho más grande que Argentina, por ejemplo la industria automotriz, con el famoso flex. Por cada tantos autos brasileños que se comercia un mínimo de autos argentinos. Eso es lo que te permite es que pueda crecer tu industria automotriz, crezca la industria brasilera y ambos aprovechen los mercados mutuamente, ¿no? Eso puede funcionar. Después podemos hacer mil críticas al Mercosur, que funciona mejor, peor, que hay cosas tenés para mejorarle. un requisito donde los obligás a ellos a que vos también te vas a beneficiar en algo. Tenés una norma dentro de la negociación. Y después los mecanismos de temporalidad. Cuando uno en los acuerdos comerciales lo que hace es disminuir aranceles, quitar aranceles en ciertas posiciones arancelarias, en algunos casos, para ciertos bienes sensibles, por ejemplo, le pones, bueno, esto es de acá a 3 años, de acá a 5 años, de acá a X tiempo, para que vos puedas ir preparando las condiciones de competitividad que hacen a esa lógica industrial. Después, esos dos elementos son lo que tenemos que tener en clave en los próximos meses y en las novedades que haya respecto del acuerdo, porque son los elementos que te determinan si tus sectores pueden ganar un mercado, o sea, pueden ganar un mercado norteamericano o no. Recordemos que tenemos algunos sectores industriales como en Estados Unidos. Esto les puede resultar conveniente, pero hay que ver cómo le pega, no sé, a autopartes, por ejemplo, cómo le pega a metalmecánica. Después hay que ver sector por sector. Lamentablemente hoy no tenemos la información como para poder decirlo, pero sí tenemos que ir siendo cautos de decir cuáles son los mecanismos a los cuales hay que prestarle atención en los próximos 3 meses, 4 meses. Un acuerdo no se hace en una semana, esto va a llevar unos meses, lleva meses de negociaciones en cada país, con lo cual recién empieza y es como para meterle duro y parejo, como
como fue el acuerdo Mercosur-UE o como fue la propia concepción del Mercosur en su momento. Sí, el acuerdo Mercosur-Unión Europea que nunca se terminó aplicando, igual porque allá no lo quieren Sí, los... pero a fin de año entra en vigencia, ¿eh? Ah, ¿sí? A fin de año ya va a entrar en vigencia. Sí, sí, a fin de año Mercosur-UE ya entra en vigencia. Porque recordá que Lula estuvo en Francia con Macron y como que firmaron un acuerdo de entendimiento que era lo que necesitaban en términos de las legislaturas, cosas que estaban trabadas y demás. El acuerdo Mercosur-UE no les queda mucho tiempo para entrar en plena vigencia. ¿Y qué va a implicar ese acuerdo puntual para Argentina? No, a ver, ese acuerdo ya está muy negociado de la parte arancelaria ya desde hace bastante tiempo y se cuidó específicamente que ciertos sectores sensibles, como por ejemplo el que me acuerdo de memoria, industria mueblera, ¿sí? No entraban dentro de la lógica de arancel cero para los productos europeos acá, pero sí se te abría mucho mercado. Ese es un acuerdo bastante interesante para el agro argentino. De hecho, la gran resistencia, la resistencia fuerte, fue mucho más europea por los temas de alimentos y agroindustria. Para Brasil y para Argentina, que juntos son, por ejemplo, el principal productor de proteína animal del mundo, es un mercado interesante, el de Unión Europea. Después vienen todas esas cosas que son más de largo plazo en nuestros acuerdos, que por ejemplo las convergencias normativas, normas de calidad, sistemas de calidad, etcétera, que vos ahí requerís ciertos años de alineamiento. Hay países de Europa que son súper exigentes con las normas ambientales y de calidad, y ahí Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay se tienen que poner a tiro de esas normas o negociar una norma intermedia por un tiempo. Ahí se abre todo un capítulo de cosas que van a llevar su tiempo, pero la parte arancelaria y de mercado de bienes vinculada a Mercosur-UE, si no me equivoco, en diciembre ya empezaría a entrar en vigencia. ¿Para qué necesita Argentina para desarrollar la industria? Que es parte también de lo que están laburando ustedes en Futuros Mejores. Porque, a ver, tuvimos una experiencia con el gobierno anterior donde la gente se quejaba de los precios, ¿no? La inflación era la principal preocupación y había más un cierto grado de proteccionismo hacia la industria local. Entonces lo que te dicen muchos que votaron después a Milei es, si vos cerrás las fronteras, los productos argentinos que te tratan de vender son caros. Yo quiero comprar barato de afuera. Por eso necesitamos apertura total de la frontera. Bueno, así no vas a desarrollar nunca la industria, me imagino, ¿no? ¿Cómo podés hacer un intermedio? Para mí son tres cosas, ese. Primero, que para que haya crecimiento económico sostenido, cuando uno habla de la industria, no solamente habla de la industria, habla de los sectores productivos. Digo. Yo te hablo de industria manufacturera, te hablo de la agrobioindustria, porque nosotros ahí tenemos una cantidad de conocimiento y tecnología enorme. Te hablo de los sectores asociados a la minería y la energía como proveedores, que también son industriales y que ahí tienen un margen para crecer. Para mí hay dos o tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, para que los sectores crezcan de manera sostenible necesitas estabilidad macroeconómica. Es decir, una inflación que no se dispare, y la estabilidad macroeconómica son dos cosas. Inflación a la baja y acumulación de reservas. Las dos cosas al mismo tiempo, no es un ratito una, un ratito la otra. La primera la tenemos más o menos, la segunda no la tenemos. Yo diría que todavía no tenemos ninguna de las dos. Sí, la primera ahora está en el camino de la estabilización es un camino largo, pero digamos, tampoco lo teníamos en el gobierno anterior, tampoco en el anterior del anterior y tampoco en el anterior del anterior del anterior. Argentina viene de 2011 y no crece. Argentina desde 2011 y no crece. Y eso es un problemón ya más estructural que coyuntural. Pero primero, estabilidad macro. Y después una política de crecimiento, lo que se conoce como política industrial. ¿Qué es una política industrial? No es una política de proteccionismo, no es proteger sectores, es promover los sectores que querés que sean protagonistas de acuerdo a tu estructura económica. Te pongo un ejemplo que nos queda al lado. Porque, viste, normalmente uno habla, no sé, de Estados Unidos, China, los países escandinavos. No, vamos a un ejemplo que queda al lado, que es Brasil. Brasil el año pasado anunció el plan Nova Industria, que es su nueva política industrial. Son 60.000 millones de dólares que van a invertir. O sea, lo que dicen con la boca lo bancan con el pecho, por decirlo de alguna manera, o con la billetera. Son 60.000 millones de dólares de inversión. ¿En qué las van a invertir? Básicamente hay 4 grandes áreas, que son industria alimenticia. Brasil quiere ser en el 2035 el principal proveedor de alimentos del mundo. ¿Y tiene con qué? O sea, ¿es un objetivo posible? Sí, es un objetivo posible. Le puede salir bien, mal, regular. Está invirtiendo para eso. Tecnologías de digitalización de los sectores productivos en general, o sea, incorporar para mejorar productividad y competitividad dentro del entramado productivo. Infraestructura,
topográficamente Brasil, al igual que Argentina, al igual que otros países, es un país dificilísimo. Tenés distintos biomas, Es distintas grande alturas, y distintos... claro, tenés geografías Es distintas. Sí. gigantesco, tan mal distribuida la población como pasa acá en Argentina. Digo, tiene problemas muy parecidos, típicos de país latinoamericano con su proceso de crecimiento. Invierte en infraestructura para mejorar eso, y en maquinaria vinculada al aero. Maquinaria vinculada al aero, sabiendo que tienen ahí una oportunidad muy grande. Esos son los 4 grandes puntos que pone Nueva Industria. Entonces decís, ¿eso es proteccionismo? No, eso es promoción de los sectores con los que Brasil dice, che, yo quiero relacionarme con todo el mundo. Lula viene recién de Malasia y de Singapur, no, perdón, de Malasia e Indonesia, hace 2 semanas. Digo, ahí está el 40%, en China y en esos países de Asia Menor está el 40% de la población mundial que demanda, ¿qué cosa demanda? Alimentos cada vez más sofisticados, demanda energía, demanda, se tiene que vestir, pero la ropa la tienen ahí, demandan todos un celular, no sé, demandan un montón de cosas. El tema es, a ese crecimiento enorme que ya es una realidad, no es una promesa, no es futuro, es cómo se está comportando el siglo XXI desde que vos y yo nos conocemos allá lejos de hace tiempo en el 2000. Digo, es cómo se está comportando el mercado mundial. Y ahí Brasil tiene una idea de qué quiere hacer al respecto y una idea de liderazgo que quiere hacer al respecto. Entonces, volviendo a tu pregunta, necesitas 2 cosas: estabilidad macroeconómica y una política de crecimiento que tenga mucha claridad de cuáles son los sectores que uno quiere promover en virtud de tus fortalezas. Y Argentina tiene fortalezas múltiples, tiene fortalezas enormes en muchos campos. Bien, y yendo al el título de esta entrevista en concreto, yendo bien crudamente, ¿nos conviene a nosotros estos cambios que se están haciendo ahora, que es el acuerdo con Estados Unidos, o nos conviene ir por este otro lado que es el que explicás vos, que es lo que está haciendo Brasil? Es que para mí, a ver, Brasil está generando un acuerdo con Estados Unidos, lo está negociando y de hecho ya 4 veces se vio Sí, el pero canciller brasileño con Marco Rubio. el O sea, nuestro acuerdo con no sé Estados si está Unidos, negociado, lo que sabemos es que lo escribe Estados Unidos, porque el comunicado salió de Washington, acá no eh, dijeron nada, remitían al comunicado de por Washington. eso, Por eso digo que tenemos que esperar la información que te decía al principio. Ahora bien, respondiendo a la pregunta directamente, ¿nosotros tenemos que tener un acuerdo con Estados Unidos? Sí, probablemente, tal vez hay que ver el detalle, pero tenemos que tener acuerdos con todos los países. O sea, nosotros tenemos que tener tenemos que dialogar con todos. Nosotros tenemos que abrir mercados en Europa, mercados en África y mercados en Asia, además de tener la mejor relación posible con Estados Unidos, que por una cuestión de hasta de uso horario, afinidad cultural y muchas cadenas de valor que están conectadas. Estamos hablando del segundo destino de nuestras exportaciones. Ujú. Por supuesto que tenés que tener un acuerdo o tener que profundizar las relaciones de la manera más inteligente y cuidando tus intereses posibles. Pero al mismo tiempo tenés que hablar con todo el mundo como hace Brasil. O sea, no estoy hablando de algo descabellado, como hace Brasil, como hace Uruguay, como hacen todos. Bien. Y tu política, tu idea, tu propuesta, la que están elaborando en realidad en Futuros Mejores para Argentina, sería algo más similar, además, yendo a lo local, no tanto a lo bilateral. ¿Sería algo más parecido a lo que está haciendo Lula en Brasil? El comunismo sería básicamente, vos querés que Argentina sea comunista. No queremos, estamos muy lejos de Pero querer que Lula es Argentina sea comunista. comunista. No, yo no creo, pero bueno, nosotros en Futuros Mejores somos un grupo de economistas que estamos referenciados en el peronismo, que creemos en un capitalismo posible. O sea, nosotros defendemos la idea de que Argentina tiene que ser un país capitalista y próspero, y que en ese sentido nosotros lo que venimos trabajando son distintas propuestas que buscan salirse un poco de la coyuntura, porque ¿sabe? La coyuntura se habla todos los días. Digo, vos la cubrís perfecto y siempre, por ejemplo, la nota que veíamos hace un rato sobre la gente, los pagos, o sea, el primer metro cuadrado de la Ujú. población, pero están los grandes temas estructurales en los que nosotros consideramos que Argentina ya lleva una década y media y tal vez un poquitito más, perdiendo mucho tiempo de no resolución. Y ahí es donde tratamos de meter cierta cuña, o sea, de tratar de meter cierta lógica propositiva. Tenemos documentos vinculados a sistema previsional, empleo público, empleo privado, política industrial, que es lo
escribí yo junto con otros compañeros, y que un poquito lo estuvimos, sin querer, lo estuvimos resumiendo un poco en las preguntas que vos me fuiste haciendo. Hace poquito con Haroldo Montagu y Mara Pederasoli presentamos a más de 40 economistas de distintos campamentos de lo que se considera la heterodoxia del peronismo. Presentamos nuestro documento de macroeconomía, un futuro para la macro argentina, que básicamente señala con mucha más fluidez o cuestión más florida esto que yo te decía de hay dos condiciones básicas para que una macro esté ordenada: bajar la inflación y acumular reservas. Para que una sea para que una sea sostenible, la otra tiene que ocurrir. Y ahí comparamos un poco lo que estuvo pasando en otros países, sin establecer una lógica comparativa de queremos ser, viste, y ahora está esta discusión de, bueno, hagamos como Perú. Mira, no, yo no quiero ser Perú, yo no quiero ser Colombia. Sí te puedo decir que países como Perú o Colombia tuvieron resultados positivos en la estabilización de su macroeconomía. También te puedo decir lo que le falta. Le falta una política mejor de distribución, le falta una política industrial, le falta una política de crecimiento mucho más clara. Colombia no tanto, Colombia tiene una buena política industrial hoy. De hecho, es un país que empecé a seguir bastante y me asombran ciertos números que van surgiendo. Pero el camino al desarrollo es un camino endógeno, un camino propio. Entonces... No, hablo de los últimos 10 años de Colombia. Estoy hablando de los últimos, de hecho, desde 2019, con la política industrial que lanzaron con mesas sectoriales que dependen de Presidencia de la Nación y que no cambiaron con el cambio de presidente y demás. Muchos sectores fueron abriendo mercados, sofisticando su oferta productiva, ¿no? Colombia es un caso como para estudiar. Bien. De los últimos. Cuando llegó la paz a Colombia, por decirlo de algún modo, es un caso para estudiar cómo llevaron adelante su política productiva. No es que sea el mejor ejemplo ni la perfecta, tampoco la es la de Brasil, pero digo, son casos para comparar. Pero volví a lo que te decía. Presentamos ante un grupo muy nutrido de colegas y había mucha coincidencia. Coincidencia en la cuestión autocrítica. Nosotros creemos que el peronismo no dio respuestas a una macroeconomía sana y estable. Creemos que hay una lógica de enamorarse de las herramientas y no de los objetivos. Entonces, muchas veces para abordar la inflación recurrimos a herramientas que no funcionaron en el 2007, no funcionaron en el 2009, no funcionaron en el 15, no funcionaron en el 2021, y cuando le preguntás a alguien qué hay que hacer, otra vez, precios cuidados. No, bueno, ya sabés que eso no funciona. O sea, si no tenés una política que trate de tener una tasa de interés razonable, que trate de acumular reservas y que trate de ir bajando la inflación a través de fundamentos macro, sin descuidar la parte social, sin descuidar la lógica de distribución, bueno, entonces siempre vamos a llegar a un loop en donde por no hacer las cosas nosotros, viene otro y le hace 35.000 veces más fuerte, ¿no? O 35.000 veces más hostil. Claro. Gracias, Lean, por entonces compartirnos la mirada y también tu análisis sobre estos procesos que se están dando en el mientras tanto y que los tenemos que mirar con lupa porque van a definir nuestro futuro de una manera en que quizás no nos damos cuenta ahora, pero son muy, pero muy importantes. Gracias por conversar. Por eso no tenemos que dejarnos... No, por favor, gracias a vos, ese. Un beso enorme a tu familia, a Luchi y todo. Te quiero muchísimo, te mando un abrazo, ya nos veremos pronto. Por supuesto, un abrazo grande también para vos. Y el año que viene te quiero acá en el piso, ¿eh? Te invito nuevamente para el año que viene. Hoy fue una cuestión logística. Cuando me pidas, me tenés ahí. Hoy fue cuestión logística. Sí, no te preocupes. Te pido disculpas por no te preocupes. Me lo habías explicado, pero igual te invito al piso para el año que viene. Un abrazo grande. Abrazo grande, hermano. Chau. Chau. Leandro Mora Alfonsín, entonces economista, exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Productivo e integrante de Futuros Mejores.